Hola muchachos, ¿cómo están? En este video vamos a continuar la clase sobre el dimensionamiento básico de bioreactores enzimáticos, en particular bioreactores enzimáticos por lotes, partiendo del modelo cinético. Entonces, la idea, ¿cuál es? Obtener, para poder calcular, por ejemplo, el tiempo de reacción, obtener las curvas del sustrato en función del tiempo y del producto en función del tiempo. Pues ya con esta relación, teniendo los sustratos, podemos obtener los productos. Estas curvas se pueden construir experimentalmente, pero también se pueden construir a partir de un modelo matemático que previamente haya sido validado, que eso es justamente lo que vamos a trabajar. Además, pues construir la curva a partir de datos experimentales, hay que tener en cuenta que cada dato experimental tiene unos errores aleatorios, errores que son inherentes. Esos errores no se pueden reducir hasta cero, se pueden reducir mucho, pero no hasta cero. Esos errores son connaturales a la experimentación. Entonces hay que tener en cuenta que los puntos experimentales también pueden tener sus errores y sus desviaciones estándar. Pero entonces, en lo que vamos a ver en esta clase, después de este muy breve repaso, es que se pueden generar las curvas de sustrato en función del tiempo y de producto en función del tiempo a partir de un modelo matemático. Hasta el momento solamente hemos visto el modelo matemático para mirar la velocidad de la reacción enzimática en función de la concentración de sustrato. Entonces tenemos este modelo, que es el único que hemos visto hasta el momento, que es el modelo de Michaelis-Menten, donde S0, S sub 0, es la concentración de sustrato inicial en la reacción enzimática y V0 la velocidad de la reacción enzimática. Además, hemos definido que la velocidad de la reacción enzimática conceptualmente se puede trabajar como el cambio en la concentración de sustrato con respecto al tiempo, es un cambio negativo, que el sustrato va disminuyendo su concentración, o el cambio en la concentración de producto, en la formación de producto con respecto al tiempo. Y es positiva porque, en este caso la curva roja, tenemos un aumento progresivo de la concentración de producto. S es la concentración de sustrato a lo largo de la reacción y P es la concentración de producto a lo largo de la reacción. Entonces vamos a juntar estos dos conceptos para poder hallar estas curvas. Para ello, entonces, primero que todo, vamos a reescribir un poco la ecuación de Michaelis-Menten y le vamos a quitar los subíndices. Más adelante van a comprender por qué vamos a quitar los subíndices. Entonces vamos a trabajarla de esta manera. V máximo por S sobre Km más S. Recordemos que Vmax es la velocidad máxima de la reacción enzimática y Km es la constante de Michaelis. ¿Y por qué teníamos los subceros? Porque habíamos trabajado para cada sustrato inicial una reacción y hacíamos el seguimiento del producto del sustrato y hallamos la velocidad inicial de la reacción enzimática. Entonces vamos a partir de este concepto y vamos a partir del modelo cinético. Entonces vamos a decir que el cambio en la concentración de sustrato con respecto al tiempo es igual a V máxima por S sobre Km más S. Esto es en el caso de que el modelo sea el modelo de Michaelis-Menten. Si el modelo es otro, pues aquí tendríamos que tener otra ecuación, otra expresión matemática. Entonces, ¿qué vemos acá? Que tenemos una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial que es fácil de resolver. Resolver ecuaciones diferenciales no es una tarea muy fácil. De hecho, en los cursos de ingeniería en todo el mundo y en particular en Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Caldas, cálculo 3 casi que se refiere específicamente a resolver ecuaciones diferenciales. Cálculo 3 o cálculo 4, un solo curso para resolver ecuaciones diferenciales. Pero esta ecuación diferencial es fácil de resolver. Pero antes de poder resolver una ecuación diferencial, recordemos el concepto. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una ecuación cuadrática, ax cuadrado más bx más c igual a 0, la solución de esta ecuación cuadrática son dos números. La fórmula que desde el bachillerato nos aprendimos. Hay dos valores para resolver la ecuación cuadrática, el valor 1, que es menos b más raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, o el valor 2, que es menos b menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces la solución de una ecuación cuadrática son dos números. La solución de una ecuación lineal es un número, que sería igual a menos b sobre n. ¿Cuál es la solución de una ecuación diferencial? Entonces la solución de una ecuación diferencial es una función. En este caso, ¿cuál es la función? La
la solución de esta ecuación diferencial? Pues justamente lo que queremos encontrar, una función de la variable dependiente s en función de la variable independiente que sería el tiempo. Y entonces la idea es que vamos a tener una función, que sería esta, la dibujo con el dedo. Y esta es la solución de nuestra ecuación diferencial, s en función del tiempo. Sin embargo, para poder obtener una sola función, pues se requiere en cualquier ecuación diferencial, para poderla resolver, las condiciones de frontera. Esta es una ecuación diferencial de primer grado, porque el signo de diferencial solamente no está al cuadrado o al cubo, que se vuelve una ecuación diferencial bastante compleja de resolver, con diferenciales ordinarias, y que es de primer grado. Para resolver una ecuación diferencial de primer grado se necesita solamente una condición de frontera, que en este caso sería la condición inicial. ¿Y cuál sería esa condición inicial? Que en el tiempo t igual a 0, el sustrato es igual a la concentración inicial, S sub 0 de sustrato, o sea, esta que tenemos acá. Esta sería la condición inicial para el tiempo t igual a 0. Entonces, con esto ya obtenemos una sola función, porque si no tenemos esta condición inicial, que sería la condición de frontera, podremos tener infinitas soluciones. Entonces, ahora sí vamos a resolver esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial es muy fácil de resolver y se utiliza por el método más sencillo de resolución de ecuaciones diferenciales, que es de separación de variables. ¿Qué significa este método? Que todas las s, en este caso, todos los términos que contengan esa variable, lo ponemos en un miembro de la ecuación. Este es el miembro izquierdo antes del igual y este es el miembro derecho después del igual. Y la otra variable, que sería el tiempo, lo ponemos en el otro miembro de la ecuación. Entonces, de esa manera, si se puede algebraicamente separar las dos variables, pues vamos a resolver mucho más fácil esta ecuación diferencial. Y eso es justo lo que vamos a hacer. Vamos a poner todas las s en el miembro izquierdo y todas las t en el miembro derecho. Entonces, para eso pasamos todo este denominador para acá y este denominador para acá. Entonces nos queda menos km más s por ds y bajamos este sustrato para acá y pasamos los tiempos para el otro lado. Entonces al final lo podemos obtener de esta manera. Todos los signos y términos con sustrato están en el miembro izquierdo y todos los términos con tiempo están en el miembro derecho de la ecuación. Por conveniencia los puse de esta manera. ¿Qué hacemos acá? Pues ya simplemente esto es lo mismo que tener menos km por ds sobre s, este por este, más este por este, más s por ds sobre s. O sea, multipliqué ds sobre s por km y ds sobre s por s. Y al otro lado, pues seguimos teniendo b máxima por la diferencial del tiempo. Ahora lo que hacemos es aplicar entonces integrales definidas teniendo en cuenta las condiciones de frontera para podernos deshacer de este símbolo diferencial y tener una ecuación algebraica fácil de manejar. Entonces para eso voy a tener este menos por el momento acá por la integral de km por ds sobre s y una integral que va teniendo en cuenta las condiciones de frontera entre s sub 0, ¿sí? Porque s va desde s sub 0 hasta un valor s, que lo ponemos no fijo, s. Entre s sub 0 y s. Así es que se refleja el cambio de la variable sustrato. Sustrato va desde s0 hasta s en un momento dado de tiempo. Lo mismo acá, que de una vez procedemos a simplificar este sustrato. Y también desde s0 hasta s de ds. Igual a la integral ya de b máxima por dt, pero el tiempo cambia desde 0 en adelante, ¿cierto? Esa es la variación del tiempo, desde t igual a 0 hasta el tiempo t en un caso dado. Entonces siempre dejamos el límite de arriba variable y el de abajo fijo. Entonces tenemos desde 0 hasta t. Y acá pues ya es cálculo, simplemente tener en cuenta que la integral de una constante por una función pues es igual a la constante por la integral de la función. Es decir, que sacamos el coeficiente de la integral. Entonces menos km integral de ds sobre s desde s0 hasta s más, sigue aquí lo mismo, desde s0 integral hasta s de ds, integrales definidas, igual a, sacamos la constante b máxima de la integral desde 0 hasta t de dt. Estas integrales son muy fáciles de resolver, de hecho es una integral cuya solución está en las tablas de integrales inmediatas, se llaman así. Entonces la solución de ds sobre s, la integral de ds sobre s, es
logaritmo natural de S. Ojo, como es una integral definida, hay que poner una raya, recuerdo, para evaluar esta solución de la integral, logaritmo natural de S, desde S0 hasta S. Todo esto pues multiplicado por Km. Sigo acá, más la integral de una diferencial de algo es igual a ese algo. Entonces acá la integral de ds súper inmediata es S. De nuevo evaluado entre S0 y S. Y entre corchetes ponemos este menos de acá. Igual a B máximo por la integral de la diferencial del tiempo. Entonces es B máximo por T. No he dicho la integral de dt es T. Por T evaluado desde 0 hasta T. Entonces procedemos a evaluar la integral. Yo sé que eso ustedes lo han visto, puede que sea repetitivo, pero yo insisto porque por alguna razón en los parciales he notado que se confunden mucho evaluando esta integral, una integral definida. Entonces empecemos por acá. Entonces, ¿cómo evaluamos esta integral? Tenemos logaritmo natural de la variable s evaluada en s y evaluada en s0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto aquí corresponde a km por logaritmo natural de la variable s evaluada en el límite superior, logaritmo natural de s, menos otra vez esta misma función con la variable s, pero evaluada en el límite inferior. Cambiamos s por el límite inferior, o sea, el logaritmo natural de s sub 0. Y acá, más esta variable, el término es la misma variable s, evaluada en el límite superior, s, menos esta misma función, que sería la misma variable, evaluada en el límite inferior, s sub 0. Y aquí, todo esto, lógicamente, multiplicado por este menos. Igual a b máximo, de nuevo, por la variable t, evaluada en el límite superior, menos la variable t, evaluada en el límite inferior, que es 0. Bien. Entonces ya tenemos una ecuación algebraica, ya no tenemos estos signos de diferencial que nos complican la obtención de una ecuación que nos pueda servir. Y entonces ya procedemos a simplificar todos estos términos. Entonces, ustedes saben de grado 9 o de matemáticas fundamentales, la resta del logaritmo se puede expresar como una división. Entonces, aquí tenemos este logaritmo natural de s menos logaritmo natural de s0, se puede expresar como una división. Pero, para que me salgan las cosas mejor, más rápido, yo voy a evaluar este menos, o sea, lo voy a ingresar acá de una vez. Entonces, esta multiplicación de este menos por cada uno de estos términos va a dar lo siguiente. Km por menos logaritmo natural de s, menos por menos da más logaritmo natural de s0. Seguimos. Menos por más da menos s, y menos por menos da más s0. Igual, acá sí no hay problema, aquí no había menos, por b máximo por t. Y ahora sí apliquemos entonces las leyes de los logaritmos para poder simplificar esta ecuación, y acá escribámosla de esta manera, s0 menos s, para que nos quede más elegante la ecuación. Y así entonces llegamos a esta ecuación, que es km por logaritmo natural de s0 sobre s más s0 menos s igual a b máxima por t. Entonces esta es la ecuación a la que quería llegar. Esta sería nuestra ecuación de trabajo. Esta ecuación lo llamamos la forma integral del modelo de Michaelis-Menten. ¿Por qué forma integral? Porque ya aplicamos integrales y nos queda una ecuación sin derivadas, sin diferenciales, y que podemos trabajar con ella. Mientras esta ecuación que tenemos acá es la forma diferencial de la ecuación de Michaelis-Menten, o la forma diferencial del modelo de Michaelis-Menten. ¿Por qué? Porque tiene signos de diferencial. La forma diferencial nos sirve para conceptualizar. Y vemos cómo el cambio en la condición de sustrato con respecto al tiempo depende de la concentración de sustrato, de esta manera. Pero después de conceptualizar hay que tener una ecuación de trabajo que nos sirva para hallar estas curvas. Y entonces, o esta curva, esa ecuación de trabajo es esta. ¿Qué podemos ver? Esta ecuación, ¿qué nos está diciendo? Es la función que estábamos buscando.
O sea, esta ecuación equivale al sustrato en función del tiempo. O sea que aquí tenemos sustrato, tenemos la variable sustrato y tenemos la variable tiempo, entonces sustrato en función del tiempo. Lo demás es constante, Km es un parámetro cinético, es una constante, B máxima es un parámetro cinético y S sub 0 es un valor inicial, que también es constante. El problema es que esta ecuación es un poco difícil de trabajar, ¿por qué? Porque no podemos despejar de manera explícita o en términos matemáticos expresar de manera explícita a S en función del tiempo. Es decir, S igual a tal cosa. No se puede. ¿Por qué? Porque en esta ecuación tenemos S como una función logarítmica, de hecho está en el denominador de un logaritmo, y S como una función lineal, acá solo. Entonces, para nosotros despejar esta S, necesitamos elevar todo esto a la E, y de ahí poder despejar S. Pero cuando le damos todo a la E, entonces nos queda una función exponencial acá, E a la S, y E a todo esto. Y eso complica la situación, entonces no podemos despejarlo. O si despejamos S de acá, pues al otro lado nos va a quedar la logaritmo natural de S0 sobre S, en el otro miembro. Es decir, no tenemos forma de despejar de manera explícita S. T sí se puede despejar, no hay ningún problema. T, que sería nuestro tiempo de reacción, que lo habíamos estado trabajando como T de reacción, Rxn, pues simplemente es igual a 1 sobre B máxima, factor de Km, logaritmo natural de S0, sobre S, más S0 menos S. Entonces ahí sí tenemos la posibilidad de expresar T de manera explícita. Pero S sí no. Entonces en esos casos se toca realizar iteraciones. Bien, entonces vamos a ilustrar cómo se puede trabajar esta ecuación con un ejemplo. Entonces tomamos el ejemplo del taller de cinética enzimática básica y bioreactores enzimáticos. En la pregunta 3 ya habíamos definido en un video previo la determinación de B máxima y Km. Entonces ahorita vamos a resolver esta parte del ejercicio. Entonces el taller nos dice en el ejercicio 3C, nos pregunta cuánto tiempo demandará la transformación del sustrato en un 35% si la concentración inicial del mismo es de 3 milimoles por litro. Esta pregunta 3 está basada en que estamos trabajando con el modelo de Michaelis-Menten. Entonces necesitamos B máximo y Km. Eso los voy a sacar de los valores que nos dio en el video anterior sobre cómo en Excel podíamos sacar y hallar B máximo y Km. Estos valores son estos que los obtuvimos utilizando las coordenadas de Eddie Hofstee. Recuerden que quedó pendiente que ustedes hicieran las de Lemieux, que de pronto pudo haber dado mejores resultados que la regresión lineal que Eddie Hofstee, pero ustedes sí lo pueden comprobar haciendo el ejercicio respectivo. Entonces tenemos Km igual a 0,76 milimoles por litro y B máxima igual a 0,17 milimoles por litro en un minuto. Entonces es muy sencillo, simplemente es utilizar esta ecuación que se deriva a su vez de la forma integral del modelo de Michaelis-Menten. Para eso entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nos dice que la transformación de sustrato fue del 35% del sustrato inicial. Es decir que transformación de sustrato a qué es igual, o sea, el consumo de sustrato, que sería el valor inicial menos el valor final. Y que ese consumo de sustrato es igual al 35% del sustrato inicial. Así se interpreta. No está diciendo no que el sustrato al final es el 35%, sino que el consumo del sustrato, lo que se transformó, es del 35%. Si despejamos ese, pues ¿qué nos da? Nos da menos S igual a 0,35 por S0 menos S0, multiplico por menos 1, nos da S igual a S0 menos 0,35 por S0, o sea que S es igual a 1 menos 0,35 por S0, de donde decimos S va a ser igual entonces a 0,65 por S0. Y es apenas lógico, si se transformó el 35% del sustrato es porque la concentración de sustrato que quedó en el medio reaccionante, o sea S, en ese tiempo, es del 65% de
S0. De hecho, podemos introducir acá un parámetro que lo vamos a llamar grado de transformación del sustrato, o como lo dicen los ingenieros químicos, como lo decimos, o conversión, que lo vamos a trabajar como delta. ¿Y qué sería delta? Es igual al sustrato que se consumió, S0 menos S, con respecto a esa concentración inicial de sustrato, que puede trabajarse inclusive como porcentaje, si es del caso. Entonces aquí nos está diciendo que delta es igual a 0,35. Si ustedes despejan S, también les va a dar entonces que S es igual a 1 menos delta por S0, o sea que S es igual a 0,65 por S0. Ese es el grado de transformación del sustrato. ¿Cuánto sustrato en porcentaje se transforma empezando desde ese sub 0 y en el transcurso del tiempo? Si la reacción es de hidrólisis, la reacción enzimática es de hidrólisis, que hay diferentes tipos de reacciones con enzimas. Entonces este grado de transformación también puede llamarse grado de hidrólisis. Si la reacción enzimática es de hidrólisis. Ya con este valor, pues ya sabemos que S es igual a 0,65 por S0 y ese valor nos da a 0,65 por el valor de la concentración inicial de sustrato. Para este ejercicio es de 3 milimoles por litro, o sea 3 milimolar. O sea que S es igual a 1,95 milimoles por litro, lógicamente de sustrato. Entonces ahora sí, podemos trabajar la ecuación sin ningún problema. Es simplemente explícita, simplemente aquí lo único que tener en cuenta de manera conceptual es cuando hablamos de que se transformó un porcentaje de sustrato, no es S, sino lo que se transformó. Entonces ya simplemente despejamos, entonces T es igual a 1 sobre B máximo. B máximo sabemos que es 0,1731 milimoles por litro en un minuto. Factor de Km, y Km es 0,759 milimoles por litro por logaritmo natural de S0, que es 3 milimoles por litro, sobre S, que es 1,95 milimoles por litro. Esto y esto se van, pero nos quedan estos milimoles por litro, no hay problema. Más S0, que es 3 milimoles por litro, menos S, que es 1,95 milimoles por litro. Entonces vemos que las unidades son consistentes, nos va a quedar milimoles por litro acá, más milimoles por litro acá, más milimoles por litro acá. Todo esto viene en milimoles por litro, y todos estos milimoles por litro pues se van a cancelar con estos milimoles por litro de acá, y nos va a quedar todo en minutos. Entonces este valor nos da, si reemplazamos todos estos datos y hacemos los cálculos correspondientes, 7,96 minutos. Es decir, cerca de 8 minutos. ¿Cómo lo interpretamos? Para la reacción enzimática, en la cual el sustrato se convierte en producto bajo la acción de una enzima, aquí tenemos el tiempo en minutos, y aquí el sustrato en milimoles por litro, e iniciando en una concentración inicial de sustrato de 3 milimoles por litro, o 3 milimolar, tenemos una curva descendente. Y precisamente a los 8 minutos de reacción, que fue el valor que nos dio, la concentración de sustrato es de 1,95 milimoles por litro. Y esta diferencia corresponde a una transformación del sustrato del 35%. Y en fracción de unidad 0,35, en porcentaje 35%. Ahora, como pueden ver, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque la ecuación es explícita con respecto al tiempo, que es lo que tenemos acá. Es explícita con respecto al tiempo. Pero ¿qué pasa cuando necesitamos hallar el sustrato para un tiempo definido? Entonces hagamos un ejercicio de este tipo. Entonces seguimos con los mismos datos, solo que vamos a preguntar lo siguiente: ¿qué cantidad de sustrato se transforma
a los 15 minutos. Entonces, de nuevo, los datos que tenemos es que tenemos un sustrato inicial de 3 milimoles por litro, tenemos V máxima y Km los mismos de ahora, y además necesitamos entonces saber para un tiempo de 15 minutos, acá, cuál es el grado de transformación, cuánto sustrato está transformando. Pero para saber cuánto sustrato se está transformando, pues recordemos que delta es igual a S0 menos S sobre S0, sin multiplicarlo por 100% para que nos dé en valores de fracción de unidad. Entonces, para poder hallar ese valor de delta, el grado de transformación, pues necesitamos saber cuánto es S. Y S es justamente este valor de acá, esta otra S, que es la que no sabemos. Para los 8 minutos era 1,95 milimoles por litro, pero para los 15 minutos no lo sabemos. Entonces, de nuevo trabajamos con nuestra ecuación de Michaelis-Menten en forma integral, Km logaritmo natural de S0 sobre S más S0 menos S igual a V máximo por T. Como ya les dije varias veces, despejar no se puede de manera explícita una S y que al otro lado no haya ese término S. Entonces vamos a hacer una iteración, y para hacer la iteración entonces vamos a generar una ecuación de recurrencia. Recuerden que una iteración es un método de aproximaciones sucesivas y necesitamos entonces una ecuación para ir cambiando constantemente, dando un valor supuesto y calculando otro valor y después comparándolo. Entonces vamos a diferenciar de alguna manera estas dos S. Vamos a ponerle a esta S de acá un asterisco y a esta S la dejamos sola. Entonces vamos a despejar esta S. S va a ser igual entonces a V máxima por T menos S menos Km logaritmo natural de S0 sobre S menos S0 multiplicando por menos 1 ambos miembros de la ecuación. Entonces S es igual a Km por logaritmo natural de S0 sobre S más S0 menos V máxima por T. Y acá este S sería S asterisco para diferenciarlas simplemente. Entonces esta sería nuestra ecuación de recurrencia para empezar entonces nuestra primera iteración. Pero eso no es la única opción de ecuación de recurrencia. También podemos, en lugar de despejar esta S, que es la más fácil de despejar, podemos despejar S asterisco. Km sobre el logaritmo natural de S0 sobre S asterisco. Y paso todo lo demás al otro miembro, me da V máxima por T menos S0 más S. Y esto pues nos da logaritmo natural de S0 sobre S asterisco igual a 1 sobre Km factor de V máxima por T menos S0 más S. Y elevando ambos miembros de la ecuación para la base E, es decir, E a la logaritmo natural de S0 sobre S igual a E a la 1 sobre Km por todo esto, por V máxima por T menos S0 más S, pues E a la logaritmo natural es igual a lo que sigue, es decir, nos queda S0 sobre S asterisco igual a E a la 1 sobre Km por V máximo por T menos S0 más S. De donde podemos despejar S asterisco, que nos daría igual a S0 sobre E a la 1 sobre Km factor de V máxima por T menos S0 más S. Esta es otra ecuación de recurrencia que se obtiene al despejar este S asterisco de acá. O sea que esta es la ecuación de recurrencia para la otra S. Solamente hicimos una S y otra S, y S asterisco, simplemente para efectos del método de iteraciones, pero no es que tengan un significado diferente, físico. La misma S, la misma concentración de sustrato. Entonces vamos a trabajar con la ecuación más fácil, vamos a trabajar con esta ecuación de recurrencia. De acá podríamos trabajar en principio con cualquiera de las dos. Es muy probable que una de estas dos ecuaciones de recurrencia converja y nos lleve a la solución, iteración tras iteración, es decir, aproximación sucesiva tras aproximación sucesiva, y que la otra, al contrario, diverja.
Entonces, conforme vayamos haciendo las aproximaciones, los datos cada vez se parecen menos, los resultados. Eso es algo típico de este tipo de solución de ecuaciones por métodos de aproximación sucesiva. Lógicamente, esto en MATLAB, en Excel se hace muy rápido, en Excel con el Solver, o también de una manera utilizando celdas, pero acá lo vamos a hacer a mano, simplemente para que entendamos físicamente qué es lo que queremos. Entonces vamos a trabajar esta ecuación de recurrencia, que está marcada en azul. Vamos a llevar a cabo la primera aproximación. En la primera aproximación o primera iteración, entonces vamos a suponer, entonces suponemos el valor de ese asterisco. Digamos que vamos a suponerlo con un valor que sea lógico. Entonces si empezamos en 3 milimoles por litro y a los 8 minutos teníamos 1,95 milimoles por litro, a los 15 minutos pues lógicamente no vamos a suponer que es 4. Ni vamos a poner 0 porque pues es complejo de pronto cuando trabajamos con 0, pues aquí tendríamos una indeterminación. Entonces escogemos un valor de manera estratégica, el que queramos pero de manera estratégica. Podríamos escoger por ejemplo 1, está entre estos dos valores. Entonces suponemos que ese asterisco es 1 milimol por litro, 1 milimolar, y calculamos entonces S. Para ello entonces reemplazamos, S es igual a Km, que habíamos dicho que Km era 0,759. Como estamos trabajando todo en milimoles por litro, el tiempo en minutos y las constantes también están en milimoles por litro o milimoles por litro en un minuto, entonces no nos vamos a preocupar por el momento de las unidades porque todas van a dar consistente, pero ustedes lo pueden comprobar. Entonces 0,759 por logaritmo natural de 3 sobre 1 más 3 menos B máximo, que es 0,173 por 15 minutos. Y la respuesta, 1,2388. Lo voy a poner con 4 cifras decimales para poder mirar las diferencias. Entonces vemos que S igual a 1,2388 siempre está lejano de 1. Entonces tenemos que definir un criterio de determinación de las aproximaciones sucesivas, es decir, cuando ya consideramos que la diferencia entre estos dos valores, el supuesto, ese asterisco, y el calculado, ya es tan pequeña que ya podemos tomar ese último valor como el resultado. Entonces para eso vamos a definir el error relativo como nuestro criterio de determinación. Delta R es igual al valor absoluto de S asterisco menos S, es decir, el valor supuesto menos el valor calculado, sobre uno de los dos, digamos sobre ese asterisco, multiplicado por 100%. Entonces, ¿cuándo terminamos los cálculos? Cuando este valor del error relativo sea menor del 3%, que más o menos es un valor que se utiliza usualmente en iteraciones. Cuando se hacen programas informáticos, en código, en MATLAB, pues a veces se pone un criterio de determinación mucho más restrictivo, 0,1%, pero aquí es suficiente con el 3%. Entonces calculemos el error relativo para este caso, para la primera aproximación. Entonces el error relativo para esta primera aproximación sería igual al valor absoluto de 1 menos 1,2388 dividido 1 y multiplicado por 100%. Y esto nos da 23,88%, que claramente es mayor del 3%. ¿Eso qué significa? Que necesitamos entonces seguir haciendo una segunda aproximación. Entonces en la segunda aproximación tomamos como valor supuesto ese asterisco, el valor que nos dio en la primera aproximación, es decir, 1,2388. 1,2388. O dicho de otra manera, no suponemos nada, sino que tomamos el último resultado que tuvimos en la aproximación anterior. Y calculamos de nuevo S. En este caso, yo ya hice el mismo procedimiento, pues entonces aquí se da 0,759 logaritmo natural de 3 sobre, ya no 1, sino 1,2388 más 3 menos 0,175 por 15. Y este valor
me da 1,0763 milimoles por litro. Este sería el resultado de la segunda aproximación. Y calculamos de nuevo el error relativo. Entonces el error relativo para esta segunda aproximación va a ser igual a S asterisco 1,2388 menos S, calculado en esta iteración, 0,763 sobre 1,2388 por el 100%. Valor absoluto para que no nos dé valores negativos. Y esto nos da 13,12%, que sigue siendo mayor que 3%. Pero que de todas maneras es menor que el 23,88% que nos había dado en la primera aproximación. Entonces significa que debemos de hacer una tercera aproximación o una tercera iteración en donde ese asterisco ya va a ser este último valor que nos dio, 1,763, y ese, yo ya lo calculé previamente, es 1,1830 milimoles por litro. Y el error relativo para este caso es igual a 9,92%, que sigue siendo mayor del 3%. Entonces hay que realizar una cuarta aproximación tomando este valor. Entonces ese asterisco lo tomamos, el valor del último resultado de la aproximación anterior sería 1,1830 milimoles por litro, y ese en este caso nos da, ya calculado previamente, 1,1113 milimoles por litro, y el error relativo es igual a 6,06%, que sigue siendo mayor a 3%. Entonces necesitamos hacer una quinta aproximación. Entonces tomamos como ese asterisco 1,1113, calculamos S, y esa S nos da 1,1587 milimoles por litro, y calculamos el error relativo, que nos da 4,27%, que sigue estando por encima del 3%. Entonces, nada que hacer, tenemos que seguir las aproximaciones. Entonces hacemos una sexta aproximación, donde tomamos como ese asterisco este último valor de la quinta aproximación, 1587 milimoles por litro, calculamos S, que nos da 1,1270 milimoles por litro, y ya el error relativo en este caso es de 2,73%, que es menor que 3%. Entonces aquí ya terminamos las iteraciones. Si quieren. Bien. Entonces el resultado, pues ya podemos decir que el resultado es S a un tiempo de 15 minutos, es de 1,13 aproximando milimoles por litro. Pero el ejercicio nos estaba preguntando cuánto sustrato se transformó a los 15 minutos. Entonces nos está preguntando es delta. Entonces delta es igual a S0 menos S sobre S0. Y delta entonces nos va a dar igual a 3 milimoles por litro menos 1,13 dividido 3. Y esto nos da 0,6233. Es decir, que se transformó el 62,33% del sustrato. Y esa es nuestra respuesta para el ejercicio. Se transformó en los 15 minutos el 62,33% del sustrato.
De esta manera hemos llegado a la respuesta a la pregunta que teníamos original de qué cantidad de sustrato se transforma a los 15 minutos. Ustedes recordarán que había otra posible ecuación de recurrencia, que era esta. Pues fuimos afortunados porque utilizando esta ecuación de recurrencia para hacer las iteraciones, pues a pesar de que nos tocó siempre hacer bastantes aproximaciones, 6 aproximaciones sucesivas o iteraciones, pues logramos la respuesta. Eso significa que las aproximaciones convergieron. La serie de cálculos convergieron a una respuesta. Es muy probable, de hecho yo ya lo hice, con esta ecuación de recurrencia en rojo, los resultados no hubieran sido convergentes, es decir, haciendo aproximación tras aproximación, los resultados en lugar de aproximarse hubieran estado alejándose. O sea, cada vez más el error relativo hubiera sido más grande. Entonces esta ecuación de recurrencia en rojo no nos hubiera servido. Pero es en este caso. Todo depende mucho de qué valor supuesto inicial ustedes consideran y también de los valores de los parámetros de Km, de máximo y de S sub 0. Por ejemplo, en el ejercicio del taller 5, en particular en el literal 5C, ¿qué cantidad de sustrato se ha transformado a los 10, 30 y 60 minutos? En esos casos, y sobre todo para el valor de 10, es esta la ecuación de recurrencia que funciona, la que converge. Esta no va a converger. Claro que depende de nuevo de los resultados que ustedes, de los valores supuestos que ustedes vayan a utilizar. Simplemente es esto para decirles que no desechen una segunda ecuación de recurrencia. Es posible que la primera no les converja, entonces tengan que utilizar la segunda. Pero lógicamente es posible que ustedes ya tengan una calculadora sofisticada y que rápidamente con el solver de la calculadora lleguen sin ningún problema a la solución. Pero siempre es bueno hacer este ejercicio por lo menos a mano una sola vez para que ustedes entiendan el concepto de las aproximaciones sucesivas, si no lo tenían claro, y sepan exactamente qué ecuación de recurrencia trabajan y cómo es que la calculadora va haciendo los cálculos uno tras otro. O lo pueden hacer por solver de Excel, que es exactamente lo mismo que hace la calculadora, o lo pueden hacer inclusive por MATLAB, a través de una función para resolver ecuaciones no lineales. Pero eso ya implica entonces codificar un poco en MATLAB, en el script de MATLAB. Sea como sea, la respuesta se obtiene en realidad fácilmente, no tiene tampoco mayor complejidad. Ahora bien, sigamos con este mismo ejercicio y digamos que lo que queremos hacer ahora es encontrar el perfil del sustrato en función del tiempo. ¿Qué significa eso? Pues justamente lo que ya teníamos con anterioridad. Esta curva, ese es el perfil del sustrato en el tiempo. El perfil, la curva del sustrato en dependencia del tiempo. Ya sabemos que para 8 minutos se transformó el 35% del sustrato, para 15 minutos, según lo que acabamos de encontrar, se transformó el 62% del sustrato. Tendríamos dos puntos, necesitaríamos por lo menos un punto acá, otro punto acá y otro punto acá, unos 3 o 4 puntos más. ¿Y eso qué implica? Que necesitaríamos para cada tiempo aplicar el método de las iteraciones, de las aproximaciones sucesivas, para hallar para diferentes tiempos concentraciones de sustrato. Y eso se nos vuelve muy largo y muy tedioso. Pero entonces, simplemente debemos ser estratégicos. ¿Para qué complicarnos con iteraciones para cada tiempo hallando un sustrato? Si con esta fórmula, para cada sustrato hallamos un tiempo. Y así, y sin necesidad de iterar, sin necesidad de realizar aproximaciones sucesivas. Damos un valor al sustrato y hallamos el tiempo. Damos otro valor de sustrato y hallamos otro tiempo. Damos otro valor de sustrato y hallamos otro tiempo. Entonces, de esa manera es mucho más fácil, sin tener que hacer tantas iteraciones, sacar la curva del sustrato en función del tiempo. Lo que hacemos es que para diferentes sustratos, S1, S2, que los elegimos de manera arbitraria, lógico pues que estén dentro del rango, entre 0 y S0, vamos hallando los tiempos respectivos y de esa manera obtenemos todos los puntos que queramos para construir nuestra curva.
Esta es la curva del sustrato en función del tiempo. Sigamos con el ejercicio. Digamos que ahorita la pregunta es hallar la concentración de producto de la reacción enzimática a los 15 minutos si por cada milimol de sustrato transformado se obtienen 0,78 milimoles de producto. Entonces aquí claramente el rendimiento de producto es igual a 0,78 milimoles de producto formado por cada milimol de sustrato consumido. Entonces simplemente utilizamos esta relación que ya se les había dicho con anterioridad, que nos dice que P es igual al rendimiento por la cantidad de sustrato transformado, es decir, S0 menos S. En este caso pues tendríamos 0,78 milimoles de producto sobre milimol de sustrato multiplicado por 3 milimoles de sustrato por litro menos el valor a este tiempo, a los 15 minutos. Ese valor fue justamente el que calculamos ahora, 1,13 milimoles por litro, y el resultado es 1,459 milimoles de producto por litro, ¿sí? Porque estas moles de sustrato se nos van con estas moles de sustrato, o aproximando 1,5 milimoles de producto por litro milimolar. Esa es la respuesta. Si tenemos el rendimiento, pues es sencillo encontrar esa respuesta. Ahora digamos que nos están diciendo que encontremos el perfil de producto con el tiempo, que es todavía más interesante que mirar cómo se consume el sustrato. Es decir, necesitamos encontrar la curva de producto, que empieza en 0 y va aumentando. Esta sería la curva de producto. Producto en función del tiempo. Y este es el perfil que necesitamos hallar. Entonces, en ese caso, seguimos trabajando con esta ecuación, pero vamos a modificarla un poquito. Sobre todo conceptualmente, en realidad no es una modificación matemática. El producto en función del tiempo es igual al rendimiento por la concentración de sustrato inicial menos el sustrato para ese mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, si necesitamos, por ejemplo, saber para un tiempo igual a 8 minutos, y sabiendo que el sustrato a los 8 minutos es de, eso lo teníamos al principio, lo primero que calculamos, acá, a los 8 minutos es 1,95 milimoles por litro de sustrato. Entonces el producto a los 8 minutos, lo escribo así esta barra simplemente para poder poner más información que ilustre cómo está cambiando este producto, va a ser igual a nuestro rendimiento, que ese no cambia, se supone que es constante, por S sub 0 menos S a los 8 minutos. Y eso pues nos va a dar
que el producto a los 8 minutos va a ser igual a 0,78. Este es el valor del rendimiento que estamos trabajando, milimoles de producto por milimol de sustrato por 3 milimoles de sustrato por litro menos 1,95 milimoles de sustrato por litro. Y esto nos va a dar 0,82 milimoles de producto por litro. A los 8 minutos, pues la concentración de producto es menor que a los 15 minutos, que nos había dado 1,5 milimoles por litro. Y es apenas lógico, a los 8 minutos el valor es más pequeño que a los 15 minutos. Y así sucesivamente para cada tiempo y conociendo la concentración de sustrato, que se puede tomar directamente la misma curva, por ejemplo para este tiempo, la concentración de sustrato, se puede entonces con esta ecuación, interpretada de esta manera, hallar el producto, la concentración de producto que ustedes necesiten. Y pueden hallar cuántos puntos requieran para llegar a esta curva. Y ya con la concentración de producto, pues ya se puede trabajar el dimensionamiento del bioreactor, como lo vamos a ver en clase o en un siguiente video. Bueno muchachos, entonces damos así por terminada esta clase grabada sobre los ejercicios requeridos para hallar los perfiles en el tiempo tanto de sustrato como de producto, y todo utilizando el modelo de Michaelis-Menten. Es muy importante recalcar eso, estamos siempre trabajando con el modelo Michaelis-Menten, que hasta el momento es el único que hemos visto en clase. Sin embargo, se puede hacer el mismo procedimiento si a ustedes le dicen, como está en algunos ejercicios del taller, que el modelo no es el de Michaelis-Menten sino otra ecuación, en cuyo caso también habría que integrar para poder hallar el sustrato en función del tiempo y de ahí el producto en función del tiempo. Bueno muchachos, esto es todo por hoy, cuídense mucho, que estén muy bien, hasta luego.